Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las noticias más candentes del mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo y, sinceramente, también un poco de preocupación entre los fans del carismático actor turco Can Yaman. Sí, esa estrella internacional que ha conquistado corazones en medio mundo con su talento y, por supuesto, con su innegable atractivo físico. Seguro que muchos de ustedes lo conocen por sus papeles icónicos en series que se han convertido en verdaderos fenómenos globales, como la refrescante y romántica Erkencikus, donde interpretó a Candibit, un fotógrafo carismático y lleno de vida, o la apasionante Dolunay, donde se metió en la piel de Ferit Aslan, un empresario exitoso pero atormentado. Can Yaman no solo ha brillado por su habilidad actoral, sino también por su físico privilegiado, un detalle que sus seguidores adoran y que, sin duda, ha sido un pilar fundamental de su meteórico ascenso a la fama. Su dedicación al entrenamiento y a un estilo de vida saludable es evidente, y esto se ha traducido en una imagen pública impecable y admirada. Sin embargo, últimamente las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de imágenes y comentarios que apuntan a algo inusual en su rostro, la aparición de unas manchas. Y esto, amigos, nos ha llevado a preguntarnos, ¿qué está pasando con Can Yaman? ¿Son estas manchas algo estético sin mayor importancia, una simple variación en su piel, o podrían estar indicando algo más serio sobre su salud? Quédense con nosotros porque hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este misterio que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Y antes de sumergirnos en los detalles, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que rodea a sus estrellas favoritas, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarían un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad de apasionados por el espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa, al meollo de la cuestión. Las imágenes que han circulado profusamente en Internet, y que han sido objeto de innumerables debates, muestran a Can Yaman con unas pequeñas marcas, algunas descritas por los observadores más atentos como pecas o manchas, que parecen haber hecho su aparición en su rostro concentrándose principalmente en la zona de la frente y quizás extendiéndose un poco hacia las mejillas. Al principio uno podría pensar, bueno, esto es algo natural, todos tenemos lunares, algunas manchas, son variaciones normales de la piel. Pero cuando se trata de una figura pública de la talla de Can Yaman, cuya imagen es meticulosamente cuidada, analizada y observada por millones de personas en todo el mundo, cualquier cambio, por insignificante que pueda parecer a simple vista, tiende a magnificarse exponencialmente. Y es precisamente en este punto donde entra en juego la especulación, el análisis de los fans y, a veces, la justificada preocupación. Hemos sido testigos de un torrente de comentarios en foros especializados, en las plataformas de redes sociales más populares, e incluso en algunos artículos de prensa que han abordado el tema con mayor o menor rigor. Las opiniones son de lo más variadas y van desde expresiones de admiración y halagos como ¡ay, qué lindo!, se le ven más naturales y auténticas, hasta exclamaciones de sorpresa y alarma como ¡Dios mío!, ¿qué le está pasando a su piel? ¿Está enfermo? Y es precisamente esa dualidad, esa brecha entre la simple apreciación estética y la preocupación por la salud, la que me parece fascinante y crucial abordar en este vídeo. Porque la realidad es que la piel, ese órgano tan extenso y visible que nos recubre, es un espejo, un reflejo fiel de nuestra salud interna y externa. Y bajo ninguna circunstancia debemos subestimar la importancia de los cambios que notamos en ella, ni ignorar las señales que nuestro cuerpo nos envía. Hablemos un poco sobre las posibles causas de estas manchas, y aquí entraremos en un terreno informativo, basándonos en conocimiento general sobre dermatología y salud, siempre recordando que no somos profesionales médicos y que esta información no sustituye una consulta profesional. Las manchas en la piel pueden tener orígenes muy diversos. Una de las causas más comunes y, quizás, la más probable si las manchas se asemejan a pecas o lentigos solares, es la exposición acumulada al sol. El sol, esta estrella maravillosa que nos baña con su luz y calor, es una fuente indispensable de vitamina D, responsable de mejorar nuestro estado de ánimo y de fortalecer nuestros huesos. Sin embargo, su radiación ultravioleta, si no se toman las precauciones adecuadas, también puede ser un agente agresor para nuestra piel, provocando daños celulares y, como consecuencia, la aparición de hiperpigmentación, que no es otra cosa que la aparición de manchas oscuras. Si Can Yaman, como muchos actores y personas en general que forman parte de la industria del entretenimiento, pasa tiempo al aire libre,
ya sea por exigencias de su trabajo en rodajes exteriores, eventos promocionales o simplemente por placer personal. Es perfectamente plausible que estas manchas sean el resultado directo de la exposición solar acumulada a lo largo de los años. Además, la genética juega un papel crucial e insustituible en la formación y la apariencia de nuestra piel. Algunas personas tienen una predisposición genética inherente a desarrollar pecas o lunares con mayor facilidad que otras, y esto es algo completamente normal. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable si las manchas son pequeñas, discretas y dispersas, podría ser la presencia de reacciones cutáneas. Esto podría deberse a la utilización de algún producto específico que haya podido aplicarse en su piel, ya sea dentro de su rutina de cuidado personal, algún tipo de maquillaje especial para alguna producción cinematográfica o televisiva, o incluso la manifestación de algún tipo de alergia. En el competitivo y exigente mundo del espectáculo, los actores están constantemente expuestos a una amplia gama de productos cosméticos, tratamientos y químicos, y a veces la piel, con su propia sensibilidad, reacciona de maneras inesperadas. También hay que considerar los cambios hormonales, aunque en el caso de Kanyaman, como hombre, su influencia directa en la aparición de manchas oscuras de la manera que se observan podría ser menor. Sin embargo, los cambios hormonales pueden afectar la piel de diversas maneras en todas las personas, independientemente de su género. Si bien es cierto que las manchas oscuras, como el melasma, suelen ser más comunes en mujeres, especialmente durante el embarazo o debido al uso de ciertos anticonceptivos hormonales, no se puede descartar por completo que alguna descompensación hormonal, o alguna condición subyacente pudiera influir. Y luego, llegamos a la preocupación más seria, el escenario que más inquieta a los fans. ¿Podrían estas manchas indicar problemas de salud más profundos y preocupantes? En casos raros y específicos, ciertas anomalías en la piel, la aparición de nuevas marcas o cambios en lunares preexistentes, pueden ser un signo temprano de afecciones médicas de mayor envergadura. Esto podría incluir desde desequilibrios internos, como problemas hepáticos, hasta, en escenarios más extremos y menos probables, ser precursores de problemas dermatológicos más serios que requieren atención médica inmediata. Es fundamental, sin embargo, recordar y subrayar que la gran mayoría de las manchas en la piel son completamente benignas y no representan ningún tipo de riesgo para la salud. La clave aquí, y es donde quiero hacer un énfasis especial, es la perjudicial naturaleza de la especulación desenfrenada en Internet. Vemos una imagen, sacamos nuestras propias conclusiones apresuradas, a menudo basadas en poca o ninguna información verificada, y a veces nos asustamos innecesariamente o, peor aún, difundimos información errónea y alarmista. Lo ideal, ante cualquier cambio físico que nos genere inquietud, ya sea en nosotros mismos o en alguien que admiramos, es siempre buscar la opinión de un profesional médico cualificado. Un dermatólogo, por ejemplo, está capacitado para examinar estas manchas en detalle, determinar su naturaleza exacta, diagnosticar su origen y, si fuera necesario, indicar el tratamiento más adecuado o las medidas preventivas recomendadas para mantener la piel sana y protegida. Hemos tenido la oportunidad de observar a Kanyaman en sus perfiles de redes sociales, y si bien hasta la fecha no ha realizado ningún comentario directo y explícito sobre estas manchas, lo que sí transmite de manera contundente es una energía vital inquebrantable, una dedicación férrea a su carrera y un compromiso absoluto con su bienestar físico. Él es ampliamente conocido por su estilo de vida activo, por su disciplina en el gimnasio, por su constante esfuerzo en cuidar su cuerpo y mantenerlo en óptimas condiciones. Y esto, amigos, es un indicador muy positivo. Una persona que se preocupa por su salud y bienestar de manera integral, que lleva un estilo de vida saludable, es mucho más probable que también preste atención y cuidado a la salud de su piel. Es perfectamente posible que Kanyaman sea plenamente consciente de la existencia de estas manchas y simplemente no les otorgue una importancia médica o estética que justifique una preocupación excesiva. Quizás esté siguiendo algún tipo de tratamiento dermatológico que aún no ha comenzado a mostrar resultados visibles, o incluso podrían ser simplemente cambios naturales propios del proceso de envejecimiento, algo que nos afecta a todos, sin excepción. Porque sí, incluso las estrellas de Hollywood y de Turquía también envejecen, y eso es una parte intrínseca e inevitable de la vida. Pero volviendo a la pregunta inicial que nos atraí. ¿Hasta aquí, está su salud en riesgo? Basándonos estrictamente en la información pública disponible y en las imágenes que han sido difundidas, no existe evidencia concluyente ni fundamento sólido que sugiera un riesgo inminente para su salud. En la inmensa mayoría de los casos,
la aparición de pequeñas manchas en la piel son simplemente cambios estéticos que no tienen ningún tipo de repercusión en la salud general de la persona. Sin embargo, es precisamente por esa mínima posibilidad, por pequeña que sea, que es vital mantener una actitud informada, responsable y no descartar nunca la importancia de una consulta médica profesional si uno se encuentra genuinamente preocupado. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este revuelo mediático y la atención desmesurada en torno a su piel nos recuerdan de manera palpable lo vulnerables que podemos llegar a ser, sin importar cuán famosos, exitosos o perfectos parezcamos ante los ojos del público. Todos somos seres humanos con cuerpos que evolucionan, que cambian y que reaccionan a una multitud de factores internos y externos. Y es nuestra responsabilidad como espectadores, como seguidores y como parte de una comunidad, mantener un respeto profundo por la privacidad y la salud de las personas, y evitar caer en el vicio de la especulación excesiva y sin fundamento. Si en algún momento futuro Kanyaman decidiera abordar abiertamente este tema y compartir detalles sobre su piel, sin duda sería un momento de gran relevancia y emotividad para sus millones de fans en todo el mundo. Pero hasta que ese momento llegue, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos, nuestras energías positivas y si tú, querido espectador, notas algún cambio en tu propia piel que te genere preocupación, te animo encarecidamente y con total convicción a que consultes a un médico. La prevención y la detección temprana son, sin lugar a dudas, las mejores y más efectivas aliadas de nuestra salud. Creo sinceramente que este episodio nos deja una lección muy interesante y valiosa. La belleza, la salud y la vida misma son procesos dinámicos y en constante evolución. Lo que vemos en la pantalla de nuestros televisores o en las infinitas publicaciones de las redes sociales es, en última instancia, solo una faceta, una porción de una persona real, con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propios e inevitables cambios. Y es precisamente en esa humanidad compartida, en esa vulnerabilidad que todos poseemos, donde realmente podemos conectar y establecer vínculos significativos. Para ir cerrando este vídeo, hemos explorado a fondo las diversas y posibles causas de las manchas que han aparecido en el rostro de Kanyaman, abarcando desde la simple exposición solar hasta las especulaciones más alarmistas sobre su estado de salud. Hemos hecho especial hincapié en la importancia vital de no dejarse llevar por el pánico o la alarma sin contar con pruebas sólidas y verificadas, y de priorizar siempre la consulta con profesionales médicos cualificados. La piel es un órgano fascinante, extraordinariamente complejo y, en ocasiones, un indicador muy valioso de nuestro estado de salud general, pero la realidad es que en la mayoría de los casos, los cambios que experimenta son completamente inofensivos. Ha sido un verdadero placer desentrañar este tema con todos ustedes hoy. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante, enriquecedora y, sobre todo, que les haya aportado una perspectiva más equilibrada, objetiva y compasiva sobre la salud y la imagen de las celebridades que tanto admiramos. Recuerden siempre, la verdadera belleza, la que perdura y nos hace sentir plenos, reside en la salud, en el bienestar y en la confianza inquebrantable en uno mismo. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Habían notado estas manchas en Kanyaman? ¿Qué opinión tienen sobre la preocupación que han manifestado algunos de sus fans? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada para ello, que siempre leemos y respondemos con mucho cariño y atención. Y si este vídeo les ha parecido útil, interesante y les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartirlo activamente con sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de contenido de calidad sobre el apasionante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas interesantes. Un abrazo fuerte para todos y cuídense mucho.